Chicos, buenos días. ¿Me oyen? ¿Tienen examen hoy? Es que falta tanta gente, falta casi la mitad del grupo, por eso pregunto que si tienen examen o alguna evaluación o algo, o laboratorio o así, ¿no? Bueno, entonces demos un par de minutos a ver si se conecta el resto de la gente. A ver qué pasó. Ahí va aumentando ya el número de participantes, pero tenemos chance por lo menos de que llegue a 65 y ya casi comenzamos un par de minutos. Bueno, chicos, ahora sí, comencemos. Vamos arrancando de una vez. Ya me dijeron que sí. Sí, la clave para la asistencia sigue siendo la misma. Ok, entonces vamos a arrancar. Ya por lo menos hay más gente, hay como 72 personas, entonces todo bien, ya. Hay que los demás se vayan, digamos, incorporando, ya falta menos gente. Entonces, habíamos visto, bueno, hemos ido viendo. Primero vimos metabolismo de colesterol, lipoproteínas, ¿verdad? Entonces, cómo esas grasas de la dieta y cómo ese colesterol pueden ir y movilizarse en los diferentes tejidos de la célula. Luego vimos dislipidemias, o sea que si hay algún defecto en alguna de esas lipoproteínas o a la hora de ensamblar las lipoproteínas o en alguna de las enzimas que participan en el proceso de hidrólisis de triglicéridos, de desesterificación del colesterol, etcétera, sucede, entonces puede llevar a alguna patología relacionada a las lipoproteínas. Luego vimos digestión y absorción, o sea, cómo nosotros digerimos y absorbemos las grasas de la dieta. Beta oxidación, ¿qué pasa con esas grasas de la dieta una vez que se ingieren? O sea, posingesta. ¿Qué es lo que va a suceder cuando nosotros estemos en ayuno o en inanición? ¿Qué sucede? ¿De dónde obtenemos nosotros energía? Recordemos que de las grasas se puede obtener muchísima más energía. Bueno, de los ácidos grasos se puede obtener muchísima más energía que de los carbohidratos, por lo menos de la glucosa. Y también vimos metabolismo de cuerpos cetónicos, que se encargan de abastecer de energía a ciertos tejidos en periodos de ayuno prolongado. Entonces hoy corresponde ver más bien síntesis de ácidos grasos. La semana pasada vimos beta-oxidación, o sea, obtenemos energía porque hidrolizamos esos ácidos grasos y ahora lo que vamos a obtener es síntesis, vamos a ver, perdón, es síntesis de ácidos grasos. O sea, cuando nosotros comemos, recuerden que siempre que uno come, tiene para guardar, ¿verdad? Entonces, si ustedes acaban de comer, quien va a aportar la energía del cuerpo en ese momento es la glicólisis.
¿verdad? Por medio de la glicólisis se va a utilizar la glucosa para metabolizarse y formar ATP. ¿Y qué va a pasar con los ácidos grasos? Los ácidos grasos van a utilizarse para reserva. Se van a sintetizar ácidos grasos porque tenemos energía y vamos a guardar. Ahora, cuando estamos en ayuno, son los ácidos grasos los que nos van a dar la energía, porque nosotros en ese momento no vamos a tener glucosa, entonces no podemos hacer glicólisis. Entonces, justo cuando estamos en ayuno, esas reservas que nosotros creamos cuando estuvimos post-ingesta son las que vamos a utilizar para obtener energía en periodos de ayuno, ¿verdad? O sea, en esos espacios en los que no estamos comiendo, por ejemplo, cuando estamos durmiendo, entre, no sé, el almuerzo y la cena, esas horas en las que estamos en ayuno. Los ácidos grasos se van a beta-oxidar para darnos energía. Y algo que sucede por medio de la regulación, que nosotros lo vimos la semana pasada, o lo introdujimos la semana pasada, es que no hay síntesis y degradación al mismo tiempo. Porque entonces todos los ácidos grasos que se están produciendo post ingesta se estarían oxidando de una vez. Y entonces no habría reserva. Entonces si hay síntesis, no hay beta-oxidación. Y si hay beta-oxidación, no hay síntesis a la vez. ¿Ok? ¿Estamos claros con eso, chicos? ¿Estamos? ¿Alguien? Bueno, ahí está la manita. Ok, entonces, sí, María Laura, ok. Creí que me iba a preguntar algo. Entonces, nosotros hoy vamos a ver síntesis de ácidos grasos y lipogénesis. Vamos a ver que nosotros podemos sintetizar ácidos grasos en diferentes tejidos. Principalmente la síntesis ocurre en el hígado. También se pueden sintetizar en menor grado en el tejido adiposo, pero principalmente se va a dar en el hígado. ¿Ok? Ahora, ¿de dónde nosotros obtenemos las moléculas precursoras para sintetizar ácidos grasos? Es del exceso de calorías que consumimos de la dieta. Cuando ustedes consumen un exceso de calorías en la dieta, ese exceso de calorías se va a utilizar para sintetizar ácidos grasos, principalmente carbohidratos, porque uno usualmente come exceso de carbohidratos. Ahora, si ustedes más bien consumen un exceso de proteínas, también se podría, digamos, utilizar para la síntesis de ácidos grasos, pero lo usual es que uno consuma exceso de carbohidratos. Entonces, esa glucosa que está, digamos, consumiéndose en exceso, igual va a ser glicólisis para formar piruvato. El piruvato va a ingresar a la mitocondria y dentro de la mitocondria, ese piruvato se va a descarboxilar a acetil-CoA. ¿Por medio de cuál enzima, chicos? A ver, ¿cuál enzima me permite a mí la descarboxilación del piruvato hacia acetil-CoA? ¿Cómo se llama? Eso sí entra en el examen, ¿verdad? ¿Cómo se llama la enzima que permite el paso del piruvato a acetil-CoA? Piruvato deshidrogenasa. Muy bien. Y simplemente luego ese acetil-CoA ingresaría ¿a dónde? ¿A dónde ingresa ese acetil-CoA? No, ya estamos en la mitocondria. Ya estamos en la mitocondria, a ciclo de Krebs. ¿Ok? Entonces, el piruvato puede tomar, una vez en la mitocondria, el piruvato puede tomar dos vías. Una, por medio de la piruvato deshidrogenasa, descarboxilarse para formar acetil-CoA. Y dos, por medio de la piruvato carboxilasa, convertirse o pasar a formar oxalacetato. Esto va a depender de la concentración que exista de acetil-CoA. Si hay demasiado acetil-CoA, entonces el piruvato más bien se va a convertir en oxalacetato por medio de la piruvato carboxilasa. ¿Por qué? Para poder utilizar ese oxalacetato, acuérdense que en ciclo de Krebs, el acetil-CoA se une al oxalacetato para formar citrato, ¿verdad? Entonces, así tengo moléculas intermediarias para la síntesis de citrato en ciclo de Krebs. Ahora, si yo tengo demasiado oxalacetato, más bien entonces ese piruvato, por medio de la piruvato deshidrogenasa, se convierte en acetil-CoA. ¿Para qué? Para entonces tener
la otra molécula, el otro sustrato necesario que se una con el oxalacetato para formar citrato. ¿Ok? Porque el citrato, sí, acuérdense que el ciclo de Krebs, como es un ciclo, podemos empezar de donde nosotros queramos, pero uno usualmente empieza desde este paso, oxalacetato acetil-CoA para formación de citrato. Y ya después continúa isocitrato, etcétera. ¿Ok? Entonces, si nosotros tenemos exceso de citrato, este citrato va a empezar a salir. Va a empezar a salir al citoplasma. Y en el citoplasma el citrato va a ser cortado. O sea, se va a descomponer en oxalacetato y acetil-CoA. ¿Por qué nosotros no simplemente sacamos el acetil-CoA y ya está listo aquí afuera en el citoplasma y no tenemos que hacer este paso extra? O simplemente el piruvato se queda afuera, forma acetil-CoA y no hacemos este paso. Bueno, porque la piruvato deshidrogenasa se expresa en mitocondria, no se expresa en citoplasma. Y no tenemos ningún transportador que me permita sacar acetil-CoA ni oxalacetato. Entonces, si nosotros queremos tener oxalacetato o acetil-CoA afuera, en el citoplasma, necesitamos sacar citrato. Una vez que el citrato está afuera, entonces ahora sí, el citrato es cortado a oxalacetato y acetil-CoA, y el acetil-CoA va a ser mi precursor para la síntesis de ácidos grasos de cadena larga. Okay, entonces ese acetil-CoA va a entrar en la vía de síntesis de ácidos grasos de cadena larga, que es el palmitato, el que nosotros vamos a formar, el ácido graso de 16 carbonos. Y a partir de ese palmitato, simplemente luego lo podemos enlongar por otro método, digamos, por otro metabolismo, puede ser enlongado a ácidos grasos de 18 carbonos o de 20 carbonos, ¿okay? Pero mediante la síntesis se forma palmitato, que es de 16 carbonos. Para que este palmitato se empaquete en triglicéridos, tiene que ser activado. Acuérdense que siempre tenemos que activar. O sea, ¿y qué significaba que lo activábamos, chicos? ¿Qué significaba que yo activo un palmitato? ¿Qué significa que yo activo un ácido graso? Que le pego una coenzima A, muy bien. Entonces, se activa y una vez que ya está activo, entonces ahora sí puede, junto con el glicerol 3-fosfato, o sea, unirse al glicerol 3-fosfato para formar triglicéridos. Luego esos triglicéridos y otros lípidos como colesterol, apolipoproteína, de 100 lípidos pueden pegarse o acoplarse para formar las VLDL. Esas VLDL son secretadas al torrente sanguíneo y acuérdense que interactúa ya con la lipoproteína lipasa y entonces le hidroliza los triglicéridos que van a ir a diferentes tejidos para producir energía, por ejemplo músculo, toma esos triglicéridos y los convierte en esos ácidos grasos del triglicérido y los convierte en por medio de beta oxidación en ATP, CO2 y agua, y parte de esos ácidos grasos van también a tejido adiposo y el tejido adiposo se almacenan de nuevo en triglicéridos para tener nuestra reserva. ¿Ok? Entonces, vamos a ir viendo ahora sí vamos a ir viendo paso por paso. Una vez que nosotros acabamos de comer, se va a empezar a secretar la insulina. Entonces aumenta la secreción de insulina y se disminuye la secreción de glucógeno. ¿Ok? Entonces, esta insulina me va a favorecer que una fosfatasa, acuérdense que las fosfatasas desfosforilan y las quinasas fosforilan. Entonces me va a favorecer que una fosfatasa me desfosforile a la piruvato deshidrogenasa. ¿Okay? Esta enzima, cuando nosotros estamos en ayuno, esa va a estar fosforilada. ¿Ok? Entonces, la insulina lo que me favorece es que esta enzima, la piruvato deshidrogenasa, se desfosforile, ¿verdad? Entonces la insulina me activa una fosfatasa para que la piruvato deshidrogenasa se desfosforile y se active. Entonces, la glucosa que estamos obteniendo de la ingesta se está convirtiendo en piruvato por glicólisis
el piruvato entra en la mitocondria y este piruvato puede descarboxilarse por medio de la piruvato deshidrogenasa o puede formar oxalacetato por medio de la piruvato carboxilasa. ¿Okay? Entonces, lo que les decía, si tenemos altas concentraciones de acetil-CoA en la mitocondria, entonces la que se va a estar expresando más, o sea, la que va a estar activa va a ser la piruvato carboxilasa y esta piruvato deshidrogenasa se fosforila y se inhibe. ¿Para qué? Para que el piruvato se convierta en oxalacetato. Si yo más bien tengo demasiado oxalacetato, entonces esta piruvato carboxilasa se fosforila y se inhibe. ¿Para qué? Para que esté funcionando la piruvato deshidrogenasa y me sintetice acetil-CoA. La idea aquí es mantener esa relación oxalacetato-acetil-CoA para sintetizar citrato. ¿A dónde sintetizamos ese citrato? Bueno, en ciclo de Krebs. Entonces es una forma de regular la expresión de esas dos enzimas dependiendo de las concentraciones de acetil-CoA que existan. Si hay muchísimo acetil-CoA, piruvato carboxilasa va a estar funcionando y se va a estar formando oxalacetato. Si hay poco acetil-CoA, piruvato deshidrogenasa va a estar descarboxilando el piruvato a acetil-CoA. ¿Para qué ambas tener suficiente oxalacetato y suficiente acetil-CoA para la síntesis de citrato? Porque acuérdense que el primer paso, bueno, no el primer paso, pero usualmente donde uno comienza el ciclo de Krebs, es la unión del acetil-CoA junto con el oxalacetato para producir el citrato. ¿Ok? Como nosotros acabamos de comer, o sea, estamos post-ingesta y comimos una dieta cargada de carbohidratos, esto va a continuar hasta que los niveles de citrato aumenten. ¿Ok? Entonces, cuando ya esos niveles de citrato son excesivos, aumentan, deja de estar ese citrato entrando al ciclo de Krebs y el citrato empieza a salir de la mitocondria al citoplasma. Hasta ahí preguntas, chicos. Bueno, dice Valeria que todo bien. Ok. Cuando ese citrato está en citoplasma, una enzima llamada citratoliasa lo que va a hacer es cortarme el citrato en oxalacetato y acetil-CoA. ¿Okay? La citratoliasa me corta el citrato en oxalacetato y acetil-CoA. ¿Y por qué sale el citrato? Ya dijimos, no hay transportadores en la mitocondria para sacar acetil-CoA ni oxalacetato. Y nosotros, la piruvato deshidrogenasa, solo se está expresando en mitocondria, no se expresa en citoplasma. Entonces tampoco podríamos directamente de este piruvato sintetizar acetil-CoA para luego formar citrato. ¿Ok? Entonces esta enzima solo está en mitocondria, activa. No hay lanzadera o transportador de acetil-CoA ni de oxalacetato, pero sí hay una lanzadera de citrato que me permite sacar el citrato de la mitocondria y el citoplasma. ¿Ok? Otro efecto que me genera el aumento de la insulina es que me estimula que se expresen mayormente post-ingesta la enzima málica, la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa y la citratoliasa. ¿Ok? Entonces, esta citratoliasa se va a estar expresando mayormente post-ingesta y cuando el citrato está en citoplasma, ella se va a encargar de cortar el citrato en oxalacetato y en acetil-CoA. Este acetil-CoA va a ir a la vía de síntesis de ácidos grasos, ¿ok? Pero, ahorita vemos eso. Vamos a ver qué pasa con el oxalacetato, ¿ok? Y esta hidrólisis de oxalacetato de citrato en oxalacetato y acetil-CoA me gasta una molécula de ATP. Ahora, ¿qué pasa con el oxalacetato? Este oxalacetato se va a reducir a malato por la malato deshidrogenasa citosólica. Acuérdense que la malato deshidrogenasa también está en
en mitocondria, ¿verdad? Participando en ciclo de Krebs. Entonces, la malato deshidrogenasa, citosólica, me convierte el oxalacetato en malato. Y eso me produce que se oxide el NADH a NAT. ¿Sí? Acuérdense que esta vía de malato oxalacetato en ciclo de Krebs me aumenta las concentraciones de NADH. Pero si nosotros nos devolvemos porque había demasiado oxalacetato, ¿se acuerdan que los podíamos devolver por la misma enzima? Que la reacción era reversible, podíamos entonces oxidar el NADH y esto nos ayudaba a mantener también la relación NAD oxidado, NAD reducido. ¿Okay? Entonces, en citoplasma, ese oxalacetato se convierte en malato por la malato deshidrogenasa citosólica y me oxida el NADH. El malato es oxidado y descarboxilado a piruvato. Ven que aquí está descarboxilándose y él también se está oxidando. ¿Quién se reduce? NADP para convertirse en NADPH. ¿Y quién hace esto? La enzima mágica. ¿Por qué es importante este paso? Bueno, aquí se me convierte en piruvato, el piruvato vuelve a entrar a mitocondria y otra vez pasa lo mismo. O se descarboxila o se convierte en oxalacetato. ¿Pero por qué pasa esto? Yo necesito este NADPH, porque este NADPH va a participar en la vía de síntesis de ácidos grasos. ¿De dónde más yo podría obtener una fuente de NADPH? A ver, muchachos. ¿De dónde más yo puedo obtener NADPH? ¿De qué metabolismo? Vía de las pentosas fosfato. Muy bien, muy bien, muy bien. Efectivamente, así es. Entonces, tanto la enzima málica como la vía de las pentosas fosfato me van a ayudar a obtener este NADPH que necesito para la síntesis de ácidos grasos. Por eso, vean, esas enzimas que tienen la flecha para arriba son las que van a estar expresándose mayormente cuando, por ayuda, digamos, de la secreción de insulina, cuando estamos posingesta. Y la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa que participa en la vía de las pentosas fosfato. Entonces es importante también que se esté activa para que se me estén formando mis coenzimas de NADPH. ¿Okay? Ahora, ¿cómo sabe o qué ocurre en ciclo de Krebs para permitir que ese citrato salga de la mitocondria del citoplasma? ¿Por qué no simplemente continúa ahí en ciclo de Krebs metabolizándose y produciendo TP en exceso? Bueno, recordemos que la enzima, la isocitrato deshidrogenasa, que participa en ciclo de Krebs, ella tiene una regulación por ATP y también de forma alostérica. ¿Okay? Entonces, ese exceso de ATP me regula la isocitrato deshidrogenasa de forma alostérica y me la inhibe. Entonces, parte de este citrato, ese exceso de citrato, puede salir, digamos, hacia el citoplasma sin ningún problema, porque esta enzima isocitrato deshidrogenasa, cuando las concentraciones de citrato aumentan demasiado, se ve inhibida de forma alostérica por el ATP. ¿Okay? ¿Estamos hasta aquí, chicos? ¿Estamos hasta aquí? Ok. La isocitrato deshidrogenasa es una enzima que participa en ciclo de Krebs, ¿verdad? Acuérdense, pasamos de citrato a isocitrato y de isocitrato alfa-cetoglutarato, ¿verdad? En ciclo de Krebs. Y la isocitrato deshidrogenasa, lo que va a ocurrir es que como nosotros tenemos tanta concentración de citrato y empieza a ocurrir ciclo de Krebs, las concentraciones de ATP aumentan. Cuando ese aumento ya llega a una concentración muy alta, el mismo ATP me regula la isocitrato deshidrogenasa de forma alostérica. Entonces me inhibe impide que esta enzima continúe, digamos, sintetizando alfa-cetoglutarato. Entonces regula el ciclo de Krebs. Lo que hace es
amortiguar el ciclo de Krebs, ¿okay? Por medio de la inhibición de esta enzima, para permitir que entonces este citrato salga al citoplasma. ¿Okay? Ya en el citoplasma ocurre todo lo que vimos. Y acá, esto es exactamente este paso de malato a piruvato, nada más que se los puse también porque tal vez verlo de una forma, no sé, escrita diferente, les ayude un poco más también a entender, digamos. De malato por medio de la enzima málica se convierte en piruvato. Entonces, este grupo carboxilo que tenemos acá va a ser cortado, entonces se descarboxila. Y además, como el malato se está oxidando a piruvato, vean acá que se está formando el doble enlace acá, el NADP más se está reduciendo a NADPH. ¿Ok? Bueno, fuentes para la síntesis de ácidos grasos. Ya vimos que la vía de las pentosas fosfato, que eso ustedes ya lo vieron cuando vieron metabolismo de carbohidratos, y de malato a piruvato. Esa es la otra forma de poder obtener fuentes de NADPH, o sea, de NADP reducido para poder sintetizar ácidos grasos. Ok, entonces vamos a comenzar ahora sí con la síntesis de ácidos grasos. El primer paso que tiene que ocurrir es la conversión de acetil-CoA a malonil-CoA. ¿Se acuerdan de esta enzima, acetil-CoA carboxilasa? Que la vimos muy por encimita cuando vimos regulación. Cuando vimos regulación de beta-oxidación. ¿Se acuerdan? Que la malonil-CoA me inhibía la CPT1 y no permitía que entonces se diera beta-oxidación si estaba ocurriendo esta reacción. Pero si esta enzima está inhibida, entonces no hay síntesis de malonil-CoA. Y si la CPT1 funciona, entonces hay beta-oxidación. Entonces, esta es la enzima limitante para la síntesis de ácidos grasos, la acetil-CoA carboxilasa. Si estamos post-ingesta, podemos darnos el lujo de sintetizar ácidos grasos para guardar. Si estamos en ayuno, no nos vamos a dar ese lujo porque entonces es muy caro para nosotros tener poco ATP y usar el poquito ATP que tenemos para sintetizar ácidos grasos. ¿Sí? Entonces, esta enzima acetil-CoA carboxilasa utiliza ATP, utiliza biotina y utiliza CO2. Lo que hace es simplemente pegar el CO2 al acetil-CoA para alargar la cadena y pasar de ser una cadena de 2 carbonos a una cadena de 3 carbonos. 1, 2, 3. Pero aquí es donde le pegó el CO2. Y esta conversión de acetil-CoA a malonil-CoA gasta ATP. Hay que liberar ADP y fosfato inorgánico. ¿Okay? Esa enzima es la limitante. Eso es importante. Una vez que nosotros tenemos acetil-CoA y malonil-CoA, bueno, esto es lo que les decía de la regulación. Ahorita me devuelvo a esta. Una vez que nosotros tenemos acetil-CoA y malonil-CoA, vamos a empezar a la síntesis. Vamos a entrar vamos a entrar en la síntesis de ácidos grasos. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Resulta ser que hay una enzima, un complejo enzimático llamado sintetasa de ácidos grasos o ácidos grasos sintetasa también. ¿Okay? Esta enzima va a tener un sitio de pantetenilo que lo que tenía anteriormente era una coenzima A y su coenzima A, y va a tener un residuo de cisteína al cual también, digamos, se puede formar un enlace disulfuro. La enzima se llama ácidos grasos sintasa, no sintetasa. Esta E y esta T le sobra. Eso lo voy a corregir y se lo voy a volver a subir. Es sintasa, no es sintetasa. ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros teníamos acetil-CoA y malonil-CoA. Sí, María Laura. Ah, ok, se llama el residuo de pantetenilo. Espérense que se los apunto aquí. Residuo de fosfo pantetenilo.
fosfopanteteína. ¿Okay? Así se escribe, residuo de fosfopanteteína, que era un residuo que tuvo una coenzima A y perdió su coenzima A. ¿Okay? Y tiene un residuo de cisteína también. De hecho, esta enzima es una enzima bastante compleja, pero no vamos a entrar, digamos, en tantos detalles de la enzima porque sí es muy compleja y tiene un montón de sitios catalíticos, etc. Entonces, el acetil-CoA, acuérdense que nosotros pasamos de este paso, ¿verdad? Teníamos acetil-CoA, por medio de la acetil-CoA carboxilasa formamos malonil-CoA. Entonces, tenemos acetil-CoA y malonil-CoA. El acetil-CoA se va a enlazar por medio de su azufre, de la coenzima A que está formando parte del acetil-CoA por medio del enlace disulfuro, con este residuo de fosfopanteteína. Una vez que se enlaza, cae en el residuo, lo que va a ocurrir es que es movilizado del residuo de fosfopanteteína a el residuo de cisteína. Entonces simplemente se rompe este enlace y se moviliza y forma de nuevo el enlace disulfuro, pero en el residuo de cisteína, para dejar libre el residuo de fosfopanteteína, el espacio. ¿Para qué? Para que el malonil-CoA pueda enlazarse. Entonces se enlaza en el residuo de fosfopanteteína. Una vez que yo ya tengo pegado el malonil-CoA en el residuo de fosfopanteteína y el acetil-CoA en el residuo de cisteína, lo que va a ocurrir es que la cadena de carbonos va a ser transferida a la cadena de malonil-CoA. Acuérdense que este era mi acetil-CoA y este era mi malonil-CoA. Entonces, los dos carbonos del acetil-CoA son movilizados a la cadena de malonil-CoA. Cuando esto ocurre, cuando se da esa condensación acetil-CoA, malonil-CoA, cuando esto ocurre, igual se hidroliza el carboxilo del final y se libera CO2. Entonces, aquí hay un traslado de estos dos carbonos del acetil-CoA a la molécula de malonil-CoA, una condensación, y se libera CO2. ¿Okay? Entonces vean que esta cadena, que anteriormente era de 3 carbonos, ahora es de 4 carbonos. Hasta ahí estamos, chicos. Sí, voy a repetir. A ver si alguien más me preguntó. Eso que hizo María Laura, que tocó como para levantar la mano, eso me parece muy bien, porque entonces así yo me doy cuenta cuando preguntan algo en el chat, que tal vez a veces se me pasa y no les contesto, entonces pueden hacer eso. No sé de dónde sale eso, porque a mí no me sale, pero yo creo que a ustedes debería salirles como, seguro a la par de los muñequitos esos de la manita para arriba, tal vez por ahí. Ok, entonces, bueno, ya sabemos cómo obtenemos el acetil-CoA en citoplasma, ¿verdad? El acetil-CoA, por medio del acetil-CoA carboxilasa, se convierte en malonil-CoA. Una vez que tenemos acetil-CoA y malonil-CoA, la enzima, la ácido graso sintasa, o la sintasa de ácidos grasos, es un complejo de una enzima bastante grandota y entonces tiene un sitio de fosfopanteteína y un sitio de cisteína. ¿Okay? Entonces, en el sitio de fosfopanteteína es donde ingresan los grupos funcionales nuevos, por decirlo así, las cadenas nuevas. Entonces, ahí se va a pegar el acetil-CoA. Una vez que se pega, el acetil-CoA en el residuo de fosfopanteteína se moviliza, se traslada al residuo de cisteína. Vean acá, este es el acetil-CoA, simplemente se está movilizando al residuo de cisteína, que es este otro. Ahora lo tenemos aquí. Eso permite liberar el espacio y permite que el residuo de malonil-CoA se pueda pegar en ese residuo de fosfopanteteína. Entonces, el malonil-CoA ingresa y se pega en el residuo de fosfopanteteína. ¿Okay? Una vez que ya yo tengo el residuo de fosfopanteteína, la cadena de fosfopanteteína, la cadena malonil pegada al residuo de fosfopanteteína y el acetil-CoA pegado al residuo de cisteína, lo que ocurre es una condensación de ambas cadenas. Entonces, estos dos carbonos que vienen del grupo acilo, que era mi acetil-CoA, son movilizados
hacia la cadena de malonil-CoA, que es esta que está aquí. ¿Ok? Entonces simplemente pasamos estos dos carbonos a la cadena de malonil-CoA y cuando se forma ese enlace, se descarboxila el malonil. ¿Ok? Entonces pasamos de tener una cadena de 3 carbonos a una cadena de 4 carbonos. 1, 2, 3 y 4. ¿Ok? Ahora sí, preguntas porque ya hemos llegado hasta ahí la vez pasada. ¿Dudas de esto? ¿O ahora sí está claro, María Paula? Ok. Entonces, eso es el paso 1 y el paso 2. ¿Qué ocurre ahora? Resulta ser que esta cadena que yo tengo de 4 carbonos va a ocurrir una reducción de la cadena. ¿Ok? Entonces, como esta cadena se reduce, el NADPH reducido se va a oxidar. Parece que siempre que alguien se reduce, alguien se oxida. Entonces ella se me reduce y el NADPH se me oxida. ¿Ok? ¿Quién se me va a estar reduciendo? Este carbonilo que yo tenía acá. Y lo que va a ocurrir es que se forma un enlace simple, ¿verdad? Entonces se me forma un grupo beta-cetoacilo. Pierdo este doble enlace que tenía acá y se me forma un grupo beta-cetoacilo. Posterior a esto, la cadena se deshidrata, entonces pierde este OH y además se reduce, se deshidrata y se reduce. Entonces se deshidrata, pierde el OH y se reduce y se me forma este doble enlace acá. Luego, se me oxida, se me forma este doble enlace acá. Luego, este doble enlace que estaba reducido, oxidado, se me reduce para formar un enlace simple. Cuando el doble enlace se me reduce, ¿quién se oxida? El NADPH para formar NADP+. ¿Okay? Y aquí ya tengo una cadena de 4 carbonos. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? La cadena se pasa al sitio de cisteína para dejar libre el sitio de fosfopateteína y volver a comenzar. Pegarle otro acetil-CoA. Y así es como la cadena va a ir creciendo de 2 carbonos en 2 carbonos hasta llegar a la síntesis del palmitato. Entonces, el ciclo se vuelve a repetir. Otra vez pasamos por el paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, paso 5 y vuelve a ingresar otro acetil-CoA, paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, paso 5 hasta tener una cadena de 16 carbonos. Una vez que ya tenemos la cadena de 16 carbonos, esta es liberada del sitio de cisteína y ocurre la elongación de la cadena. Entonces nosotros vamos a sintetizar palmitato, ¿sí? Pero para poder igual elongar la cadena o saturar esa cadena, ocupamos activar ese palmitato a palmitoil-CoA. ¿Preguntas, chicos? Bueno, entonces continuamos. Ahora sí me voy a devolver a la regulación. Acuérdense de esta corrección, ¿verdad? No es sintetasa, es sintasa. ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros vamos a tener, esta es la vía de síntesis de ácidos grasos, ¿verdad? Glucosa, síntesis de citrato, el citrato sale, se convierte en acetil-CoA oxaloacetato. El acetil-CoA por medio de la acetil-CoA carboxilasa se convierte en malonil-CoA. Ese malonil-CoA y acetil-CoA pueden pasar a formar palmitato y el palmitato se activa para formar palmitoil-CoA. Ahora, esta acetil-CoA carboxilasa dijimos que es la enzima limitante. Ella se puede regular de 3 formas. Uno, por medio del citrato, lo que me genera el citrato es activación de la acetil-CoA carboxilasa. Entonces el citrato lo que me va a hacer es favorecerme que esa acetil-CoA carboxilasa cambie de configuración. Y cuando cambia de configuración se activa y entonces puede convertir acetil-CoA en malonil-CoA. Una forma de regulación es también por producto. Si yo tengo muchísimo palmitoil-CoA, el palmitoil-CoA me va a inhibir el acetil-CoA carboxilasa. Entonces me la apaga. ¿Por qué? Porque si yo tengo mucho palmitoil-CoA, ¿para qué voy a seguir sintetizando palmitoil-CoA?
tener tantas reservas tampoco es adecuado. Y la otra forma es por fosforilación, ¿ok? Entonces, resulta ser que si la acetil-CoA carboxilasa se fosforila por medio de la pKa, se inactiva. Si ella se desfosforila, se activa. Entonces, si nosotros estamos en ayuno, va a estarse expresando, la pKa va a estar activa, me va a fosforilar la acetil-CoA carboxilasa y me la inhibe. Post-ingesta, cuando aumenta la secreción de insulina, la insulina, me va a estimular la expresión de la fosfatasa. Y la fosfatasa lo que hace es desfosforilarla y activarla. Estamos, chicos, son 3 formas de regulación. Ok, todos dicen que está bien. Entonces, continuemos. Ahora acá, ¿cómo es que ocurre la regulación? Porque acuérdense que yo les dije, si hay síntesis, no hay beta-oxidación. Si hay beta-oxidación, no hay síntesis. Si nosotros estamos post-ingesta, o sea, acabamos de comer, la acetil-CoA carboxilasa me va a estar produciendo malonil-CoA. Y ese malonil-CoA me va a inhibir a la CPT1, que era la que me permitía el ingreso del palmitoil-CoA a la mitocondria y el intercambio de CoA por carnitina para que pudiera ingresar a la matriz y que se diera la beta-oxidación. ¿Se acuerdan de esto? Entonces, si yo estoy post-ingesta, se va a estar dando la síntesis de malonil-CoA, porque la vía de síntesis, perdón, esta vía va al revés, va para arriba. La vía de síntesis de acetil, de palmitato o de palmitoil-CoA, como yo estoy post-ingesta, puedo guardar. ¿Ok? Entonces, no voy a guardar y de una vez quemar. No se puede hacer y oxidar. Eso no tendría mucho sentido, porque entonces, si no hubiese regulación, todo lo que se sintetiza se oxida, y así sucesivamente. Y eso entonces no permitiría tener reservas para cuando estamos en ayuno o en inanición. Entonces, el malonil-CoA me inhibe la CPT. Si yo estuviera en ayuno, la que estaría inhibida es la acetil-CoA carboxilasa, o sea, esta enzima en ayuno. ¿Por qué? Estaría fosforilada por medio de la pKa. Entonces no se me formaría malonil-CoA. Entonces la CPT1 estaría activa. El palmitoil-CoA estaría ingresando y siendo intercambiado su CoA por carnitina. Podría ingresar a la matriz y podría ocurrir beta-oxidación. ¿Ok? Pero es una forma de regulación. Si hay síntesis, no hay beta-oxidación. Si hay beta-oxidación, no hay síntesis. No puede ocurrir ambas cosas a la vez. ¿Ok? ¿Preguntas hasta aquí, chicos? Nada, no hay preguntas. Ok, entonces vamos a continuar. Entonces vamos a ver la elongación. Nosotros ya sabemos cómo obtener palmitato. Ahora, ¿qué pasa? Porque nosotros no solo tenemos ácidos grasos de 16 carbonos, podemos tener ácidos grasos de 18 carbonos más frecuentemente, incluso de 20. ¿Ok? Usualmente la elongación va a ocurrir de 16 a 18 carbonos. Pero el cerebro, donde utiliza ácidos grasos de longitud más larga, sí se puede dar también elongación de
otras longitudes, digamos, de ácidos grasos mayores de 18. ¿A dónde va a ocurrir ese proceso? En retículo endoplasmático. Es un proceso muy similar al que ocurre en la síntesis, al que ocurre, digamos, cuando se da la síntesis de ácidos grasos, cuando se sintetiza el palmitato. La diferencia aquí es que yo no tengo la ácido graso sintasa, sino que lo que voy a tener es un malonil-CoA activo y un palmitoil-CoA activo. ¿Okay? Entonces no tengo ese residuo de fosfopateteína. Una vez que yo tengo el palmitoil-CoA, bueno, primero tengo el palmitato. Ese palmitato tiene que activarse. Una vez que ya el palmitato se activa, se convierte en palmitoil-CoA. Resulta ser que junto con una molécula de malonil-CoA se va a elongar en 2 carbonos. Entonces, se va a condensar este malonil-CoA con el palmitoil-CoA. Entonces, este malonil-CoA le va a aportar estos 2 carbonos que van a ser insertados justamente aquí, digamos después de donde se enlaza el CoA. Y esto permite esa elongación de la cadena de 16 carbonos a 18 carbonos. Cuando se da la condensación, el malonil-CoA también se va a descarboxilar, entonces aquí pierde este CO2 que se libera acá y además se va a liberar esta coenzima A, también se libera aquí. ¿Okay? Una vez que nosotros insertamos estos 2 carbonos, lo que va a ocurrir es que se va a dar una oxidación, perdón, una reducción, se va a dar una reducción del doble enlace, de este doble enlace de acá. ¿Okay? Entonces el doble enlace se reduce, vean acá, entonces queda enlazado con un OH, o sea, hidroxilado, y se oxida el NADPH para formar NADP+. Posteriormente se deshidrata, entonces este OH es liberado en forma de agua y vuelve a ocurrir, bueno, se libera en forma de agua, se forma un doble enlace, ¿verdad? Entre el carbono 1 y el carbono 2, carbono 3. Entonces, entre el carbono 2 y carbono 3. ¿Okay? Aquí se forma el doble enlace, carbono alfa y carbono beta. Se forma el doble enlace. ¿Qué ocurre después? Ese doble enlace es reducido a un enlace simple y se oxida el NADPH, el NADPH en NADP+. ¿Okay? Entonces, de esa forma, pasamos de palmitoil-CoA a esteroacil-CoA. O sea, creció la cadena en 2 carbonos. Son los mismos pasos del ácido graso sintasa. Lo único es que no tenemos la enzima en este caso, sino que lo que está funcionando es que el palmitato está activo en palmitoil-CoA. Entonces, simplemente lo que estamos utilizando en este caso es una coenzima A. ¿Okay? ¿Dudas, chicos? ¿Quieren que lo repita? ¿O estamos claros? Bueno, voy otra vez. Entonces, esta es la que nosotros formamos. Nosotros formamos un palmitato, ¿verdad? Entonces, aquí formamos un palmitato de 16 carbonos. El palmitato se activa a palmitoil-CoA. Entonces, simplemente ese palmitoil-CoA, acuérdense que aquí siempre nosotros ingresamos, cuando ingresa la molécula nueva, siempre vamos a ingresar un malonil-CoA en el sitio de fosfopateteína, ¿verdad? Para que se vaya elongando la cadena 2 carbonos más. Entonces, en este caso, ese palmitoil-CoA va a interactuar con un malonil-CoA. Entonces, son esos 2 carbonos del malonil-CoA son los que se van a insertar y se van a condensar con el palmitoil-CoA en este sitio. El malonil-CoA se descarboxila igual que en los pasos anteriores, entonces pierde un CO2 y bueno, ya el sitio de esta coenzima A que está pegado en el malonil-CoA ya no lo utilizamos porque ya insertamos estos 2 carbonos a la cadena del palmitoil-CoA, entonces también este CoA se libera. Una vez que ya insertamos estos 2 carbonos y mi cadena es de 18 carbonos, pasó de ser de 16 a 18, lo que ocurre es que este carbonilo que nosotros teníamos en el carbono beta o en el carbono 3 se reduce en enlaces simples. Vean acá. Entonces yo termino teniendo un OH. Como ese doble enlace se reduce, el NADPH se oxida. ¿Okay? Una vez que ya yo tengo acá enlaces simples con este OH,
hidroxilo. Entonces, lo que ocurre es que esta molécula se deshidrata, o sea, pierde una molécula de agua. Al perder la molécula del agua, se forma un doble enlace entre el carbono alfa y el carbono beta. Véanlo acá, este doble enlace. ¿Qué ocurre con este doble enlace? Luego el doble enlace se reduce nuevamente en un enlace simple y el NADPH se oxida. Y así se me forma el esteroacil, ¿sí? Que es una cadena también saturada. ¿Okay? Que es, el palmitoil era saturada y ahora el esteroacil también es saturado. O sea, no teníamos dobles enlaces. Ok, ahora nosotros no solamente tenemos cadenas de enlaces simples, también tenemos cadenas con enlaces dobles, ¿verdad? Tenemos ácidos grasos con enlaces dobles, con insaturaciones. Entonces, hay un sistema también que permite la desaturación de esos ácidos grasos. ¿Okay? Usualmente nosotros como seres humanos podemos introducir desaturaciones o dobles enlaces en la posición 9 y 10, o sea, entre la posición 9 y 10, y en algunos casos entre la posición 5 y 6. Por eso es que es muy importante el consumo de ácidos grasos esenciales de la dieta, el linoleico y el alfa-linoleico, ¿sí? Que son esenciales. Para yo producir ácido araquidónico, que tiene saturaciones en otras posiciones, yo necesito estos precursores, linoleico y alfa-linoleico, que son esenciales. Porque nosotros no podemos introducir dobles enlaces después del carbono 10, ni tampoco en los extremos omega, como si lo pueden hacer las plantas. Digamos, nosotros no podemos introducir para formar omega 3 ni omega 6, pero las plantas sí. Otra fuente de estas grasas son los pescados, ¿sí? Los pescados. Y esto es porque estos animales consumen fitoplancton. Entonces, al introducir el fitoplancton en su dieta, cuando nosotros consumimos el pescado, estamos introduciendo también en nuestra dieta estas grasas omega. ¿Okay? Entonces ellos lo logran por medio del consumo de fitoplancton y nosotros al consumirlos a ellos logramos obtener también estos ácidos grasos omega 3, omega 6. ¿Qué vamos a necesitar para nosotros poder desaturar? Bueno, ocupamos el ácido graso, ¿verdad? Saturado. Vamos a ocupar oxígeno, vamos a ocupar el citocromo B y vamos a ocupar NADH. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Simplemente donde nosotros tenemos enlaces simples, en posiciones ya sea 5, 6 o 9 y 10, carbono 5, 6, o sea, entre el 5 y el 6, o entre el 9 y el 10, o sea, en el carbono 5 y en el carbono 9, es importante esto, ¿verdad? Tiene que ser en esa posición. Lo que va a ocurrir es que se va a dar una reducción del enlace simple a un enlace doble. ¿Okay? ¿Quién va a hacer esto? Es sencillo. La acil-graso-CoA desaturasa. O sea, gracias a esta desaturasa es que ocurre la desaturación. Si no tuviésemos la desaturasa, no podemos introducir dobles enlaces. Y cuando ocurre esta reducción del enlace simple al enlace doble, entonces el NADH se va a oxidar. ¿Ok? Ahora, esta desaturasa forma parte de este citocromo B5, que está compuesto de hierro y que está compuesto también de FAT. ¿Se acuerdan que FAT siempre queda pegado, digamos, del complejo enzimático? Entonces, pues sí, también tiene un FAT y lo que hace es transferir, como en aquel que habíamos visto del alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, transferir los electrones a este NAT. ¿Ok? Esa movilización. Entonces, lo que va a ocurrir es simplemente que esta desaturasa le introduce un doble enlace al ácido graso saturado, ya sea en carbono 9, o bueno, entre carbono 9 y 10, o entre carbono 5 y 6. ¿Okay? Si fuera, digamos, un ácido palmítico, formaríamos un ácido palmitoleico, y si fuera el estiárico, que es el que acabamos de formar en este de la elongación, tendríamos un ácido oleico. ¿Okay? ¿Dudas, chicos, de esto? De aquí lo que me interesa es esto, que sepan que ocupamos esa desaturasa y las posiciones donde podemos desaturar. Sí, se puede meter
una o dos, pero solamente, digamos, lo más frecuente es que se desature en posición 9 y 10. Esto es lo más frecuente que ocurre. Y podría también desaturarse en 5 y 6. Entonces, solamente en esas posiciones, fuera de esas posiciones, no podemos introducir otras saturaciones. ¿Ok? Eso es importante. El citocromo B5 simplemente es que esta desaturación es parte de ese citocromo B5. Y acuérdense que los citocromos están formados de algún metal, en este caso es el hierro, y además tiene un FAT también, que el FAT es el que me va a ayudar, digamos, a oxidarme este NAT. ¿Okay? Eso simplemente, ¿se acuerdan? Como cuando vimos la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, que el complejo enzimático tenía un FAT asociado, y el FAT ayudaba a la transferencia de electrones a la molécula de NAT. ¿Se acuerdan? En este caso, este FAT me va a ayudar a oxidarme este NAT. Eso es lo que hace ese FAT. ¿Okay? Y finalmente, cuando nosotros introducimos o consumimos esos ácidos grasos de la dieta que son esenciales, como el linoleico o el alfa-linoleico, podemos desaturar también esos ácidos grasos. Sí, acil-CoA graso desaturasa, sí. O acil graso CoA desaturasa. Uh-huh. Ok, cuando nosotros consumimos los ácidos grasos esenciales de la dieta, linoleico y alfa-linoleico, nosotros podemos introducir otras insaturaciones, ya sea siempre en posición 5, 6 o en posición 9, 10, para poder formar el ácido araquidónico, que lo vamos a utilizar en el metabolismo para muchas cosas. Esos ácidos grasos van a estar formando parte de la membrana, ellos van a estar anclados a lípidos de membrana y cuando se necesitan simplemente van a ser hidrolizados por medio de fosfolipasas, o sea, van a ser liberados por medio de fosfolipasas y van a, digamos, a entrar en el metabolismo específico. Este ácido araquidónico es importante porque es precursor, digamos, de los eicosanoides, que yo creo que ya mañana sí nos toca esta clase. Además, también ayuda a formar el acil-glucosilceramida, que ayuda a darle impermeabilidad a la piel y participa también en el metabolismo de ácidos grasos que participan en cerebro, digamos, neuronales. Entonces es importante esta fuente de ácido araquidónico. Entonces nosotros tenemos aquí este ácido graso de la dieta, el linoleoil-CoA, sí, alfa, o puede ser linoleico o alfa-linoleico, que es omega 3 y omega 6. Sí. Ok, entonces aquí estamos partiendo de un linoleoil-CoA, ¿okay? De un ácido graso linoleico. Una vez que ya tenemos el ácido graso linoleico, lo que va a ocurrir es que esta desaturasa le va a meter un doble enlace o va a desaturar justamente la posición 6. Entonces lo que hace es introducir un doble enlace en esa posición 6. Ok, entonces simplemente lo que hace es reducir el enlace simple a un enlace doble y utiliza NADH, entonces oxida el NADH. Esto acá, cuando se le introduce ese doble enlace en esa posición, ya este linoleoil-CoA pasaría a ser un gamma linoleoil-CoA y una vez que ya tenemos esta otra molécula, ocurre otra vez el proceso de elongación. Entonces, por medio de un malonil-CoA se inserta, se le va a insertar acá dos carbonos, ¿verdad? Del malonil-CoA y luego se vuelve a desaturar. En este caso, en la posición 5. ¿Ok? Entonces se desatura nuevamente en la posición 5 y entonces así logramos obtener el ácido araquidónico. Para otra vez hacer esta insaturación o desaturación, tenemos que oxidar NADH para producir NAD+. ¿Ok? Entonces así logramos introducir dos insaturaciones más al ácido linoleico que estábamos consumiendo de la dieta. ¿Ok? Y formamos ácido araquidónico, que va a ser mi precursor para todos estos metabolismos, los eicosanoides, impermeabilidad de la piel y algunos ácidos grasos neuronales. Entonces, por eso es que es importante ese consumo de omega 3, omega 6, para poder, digamos, sintetizar ácido araquidónico.
Ahora, ustedes pueden consumir ácido araquidónico también directamente de la dieta. Entonces ya no tendríamos que hacer este metabolismo, sino que ya directamente de la dieta se consume y se empieza, digamos, a utilizar para el metabolismo que sea necesario. ¿Dudas, chicos? Estamos, entonces hagamos un receso de unos 10 minutos y volvemos para ver la segunda parte de la clase, que es regulación hormonal. Son las 11. Entonces volvemos 11:10. Chicos, acuérdense de pasar lo de la asistencia. Tengan muy presente eso porque nosotros si no pasamos la asistencia así, no hay forma de que podamos saber quién estuvo y quién no estuvo en clase.
Hola, hola, ¿ya están ahí, chicos? Bueno, entonces continuemos. Ahora vamos a pasar a ver regulación. Regulación según dieta, o sea, si estamos posingesta o si estamos en ayuno. Y la regulación, toda la regulación que podemos encontrar en metabolismo de lípidos. ¿Okay? Excepto la síntesis de cosonoides, que esa la vemos específicamente mañana. Entonces, bueno, recuerden que nosotros podemos sintetizar triglicéridos en hígado o también podemos sintetizar triglicéridos en tejido adiposo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? En el hígado nosotros vamos a tener la enzima la glicerol-quinasa. ¿Se acuerdan que cuando vimos metabolismo de lipoproteínas, yo les decía, bueno, pasa la lipoproteína, por la lipoproteína y pasa, hidroliza ácidos grasos, glicerol. Y el glicerol va al hígado. ¿Por qué? Porque es el único que tiene la enzima para poder fosforilarla. Efectivamente, el glicerol va a ser fosforilado directamente por la glicerol-quinasa. ¿Okay? Y esta glicerol-quinasa me permite la formación de glicerol trifosfato. Una vez que en hígado ya nosotros tenemos el glicerol trifosfato así directo por fosforilación, ya le podemos pegar los ácidos grasos. ¿Sí? Entonces le podemos pegar un ácido graso activo en la posición 1 y un ácido graso activo en la posición 2. Mi intermediario aquí va a ser el ácido fosfatídico. No como anteriormente habíamos visto que el intermediario podía ser directamente el diacilglicerol cuando estábamos metabolizando ácidos grasos de la dieta. ¿Se acuerda que se hidrolizaba? Carbono 1, carbono 3 y quedaba un 2-monacilglicerol y triglicéridos. Y que a la hora de empezar a formar, de sintetizar, habíamos dicho que podía ser mi intermediario un ácido fosfatídico o un 2-monacilglicerol. Esas eran las dos opciones que teníamos. Entonces, en este caso el intermediario va a ser el ácido fosfatídico. ¿Qué ocurre acá? Ese ácido fosfatídico se desfosforila, o sea, ese fosfato que yo tengo un carbono 3 se pierde y luego simplemente el tercer ácido graso activo se va a pegar en el carbono 3. Una vez que ya yo tengo ese triglicérido, pueden pasar dos cosas. Bueno, en hígado va a pasar principalmente que se forman lipoproteínas, VLDL, y van a circulación para poder repartir todos esos lípidos asociados a las lipoproteínas. Y el tejido adiposo es que funciona como almacenamiento. Ahora, nosotros en el tejido adiposo no tenemos la glicerol-quinasa. Entonces se va a utilizar a partir del metabolismo de la glucosa para formar dihidroxiacetona fosfato, que en este caso va a ser mi intermediario. Y a partir de esta dihidroxiacetona fosfato se puede formar el glicerol trifosfato. ¿Okay? Ese va a ser mi intermediario en tejido adiposo. Eso también puede ocurrir en hígado, pero es la única forma en la que va a ocurrir en tejido adiposo porque no tenemos la glicerol-quinasa. ¿Okay? Entonces, en tejido adiposo esta es la forma de producir glicerol trifosfato. Una vez que se tiene el glicerol trifosfato, pasa otra vez todo lo mismo. Se pega un ácido graso en carbono 1, un ácido graso activo en carbono 1, un ácido graso activo en carbono 2. Se forma un ácido fosfatídico y se libera el fosfato, o sea, se desfosforila. Para pegarle, bueno, cuando se desfosforila se forma un diacilglicerol y se le pega el tercer ácido graso en el carbono 3 y se forma el triglicérido. Entonces aquí sí, o se almacena en tejido adiposo o se empaquetan lipoproteínas en hígado. ¿Dudas, chicos? Ok. Glicerol 3-fosfato deshidrogenasa es la que me permite esa conversión de hidroxiacetona fosfato en glicerol 3-fosfato. ¿Listos? No, la glicerol quinasa solo está en hígado. Usted me está preguntando cuál es la enzima en tejido adiposo. Glicerol 3-fosfato deshidrogenasa está en tejido adiposo, entonces a partir de ella podemos utilizar este intermediario de glicólisis, que es la dihidroxiacetona fosfato, para producir glicerol 3-fosfato.
Ahora, la que solo está en hígado es la glicerol quinasa, que es directo. Lo que hace es fosforilar el glicerol directamente en la posición 3. ¿Ok? Sí, es diferente. Entonces, esta quinasa lo que hace es justamente esto, poner este grupo fosfato aquí. Así directo, digamos. Ok. Entonces, ¿qué va a pasar en el tejido adiposo? Nosotros tenemos ahí nuestras reservas de triglicéridos, pero ¿qué pasa después de comer? El tejido adiposo no va a... el tejido adiposo va a hacer mi almacenamiento de triglicéridos. Él no va a detoxidar ni va a sintetizar ácidos grasos, sino que él lo que va a hacer es utilizar los ácidos grasos que son liberados al hidrolizar los triglicéridos de las lipoproteínas para almacenarse en tejido adiposo. ¿Ok? Entonces, después de comer, aumentar los kilomicrones. Esto ya nosotros estamos, digamos, todos estamos en la misma página, porque ustedes ya recuerdan la clase que tuvimos, digamos, de lipoproteínas y después en digestión vimos cómo se formaban los kilomicrones. Los kilomicrones, igual que las VLDL y las IDL, pueden interactuar con la lipoproteína lipasa y la lipoproteína lipasa lo que va a hacer es hidrolizar esos triglicéridos. ¿En qué hidrolizan los triglicéridos? En ácido graso y glicerol. El glicerol, como ya dijimos, nosotros no lo podemos metabolizar, no lo vamos a poder fosforilar en el tejido adiposo, entonces el glicerol va al hígado, para que de una vez el hígado por medio de la glicerol quinasa lo fosforile y ya lo puedo utilizar para formar nuevamente triglicéridos. O también se puede utilizar como fuente de, digamos, de glucosa por medio de gluconeogénesis. ¿Ok? Entonces, los ácidos grasos van a ingresar al tejido adiposo, porque él sí puede utilizar esos ácidos grasos. En el tejido adiposo, lo que ocurre es que se activan, ¿ok? Esos ácidos grasos se van a activar. Una vez que están activos, nosotros de la glucosa que entra al tejido adiposo se va a formar el intermediario de hidroxiacetona fosfato y por medio de la glicerol trifosfato deshidrogenasa se forma el glicerol trifosfato. Y este glicerol trifosfato va a recibir o se va a esterificar con 3 ácidos grasos activos. Primero en carbono 1, en carbono 2, se desfosforila el carbono 3 y luego se forma diacilglicerol y luego se le pega el tercer ácido graso activo en carbono 3 y me forman los triglicéridos. Y aquí se van a almacenar esos triglicéridos. Ahora, post ingesta, o sea, después de comer, que se me estimula la lipogénesis, aumenta la secreción de la insulina. Y esta insulina me va a estimular que se dé este metabolismo, o sea, que se utilice esa glucosa en tejido adiposo para formar glicerol trifosfato. ¿Por qué? Porque me va a estimular la síntesis de triglicéridos para poder almacenarlos. ¿Qué otra cosa va a ocurrir en tejido adiposo? Se me va a estimular la expresión de la lipoproteína lipasa. Él puede, digamos, sintetizar lipoproteína lipasa y liberarlo al endotelio vascular para que se exprese mayormente esta lipoproteína lipasa para que se hidrolicen los triglicéridos. Y la insulina también me va a estimular una mayor expresión de lipoproteína lipasa en el tejido endotelial. ¿Okay? Este otro más de acá es simplemente que acuérdense que la apolipoproteína C2 del kilomicrón me activa esa lipoproteína lipasa. ¿Ok? Simplemente para que recordemos esa parte. ¿Dudas, chicos, hasta aquí? Aquí estamos en lipogénesis, ¿verdad? Porque estamos post ingesta. ¿Dudas? No hay nada de dudas. Es que tengo una barrita aquí que no se me quita, que no puedo desaparecer. Ok. Ahora, ¿qué pasa si más bien nosotros estamos en ayuno? O sea, más bien estamos en, digamos, puede ser cuando estamos durmiendo. Después de que ustedes cenaron y están en esa etapa, digamos, de sueño, estamos en ayuno. Entonces lo que va a ocurrir es una lipólisis de estos triglicéridos que nosotros consumimos, que teníamos reservados de cuando estuvimos post ingesta. Entonces, en este caso va a haber un aumento de la secreción de glucagón y una reducción en la secreción de insulina. ¿Ok? Entonces, ese aumento en la secreción de glucagón y reducción en la secreción de insulina
va a permitirme la activación de la PKA, la proteína quinasa A, o proteína quinasa dependiente de AMP cíclico. Entonces, esta PKA lo que va a hacer es fosforilarme una lipasa sensible a hormonas, una enzima que se llama lipasa sensible a hormonas. La PKA me fosforila la lipasa sensible a hormonas y me la activa. Al activármela, me permite que, o me facilita que otras lipasas puedan ingresar dentro de la gota de grasa y puedan hidrolizar los triglicéridos en ácidos grasos y se empiecen a liberar. Esos ácidos grasos van a salir, van a unirse al albúmina y van a viajar a los diferentes tejidos para poder ser oxidados, beta oxidados. El glicerol también sale del adipocito. ¿Y a dónde creen que va ese glicerol? ¿A dónde iría ese glicerol? Chicos, ¿a dónde iría ese glicerol? A hígado, para que el hígado lo pueda fosforilar por medio de la quinasa. Muy bien. Si fuese ya un ayuno prolongado, entonces ya entraríamos, digamos, a metabolizar cuerpos cetónicos que son sintetizados en hígado y utilizados por los demás tejidos, cerebro, riñón, músculo, intestino, ¿verdad? Que eso lo habíamos visto en la clase pasada. Entonces, eso es lo que va a estar ocurriendo. Estamos en ayuno, hay un aumento de glucagón. El glucagón me estimula la activación del APK, ¿verdad? Por una vía, digamos, de G-alfa-S. La PKA fosforila la lipasa sensible a hormonas. Y al fosforilarme la lipasa sensible a hormonas, me facilita el ingreso hacia la gota de grasa. Otra cosa que me va a fosforilar también esta PKA son las perilipinas. Y eso lo que hace es que estas perilipinas se agrupen y abran espacios. ¿Ok? Entonces, estos espacios van a permitir o facilitar el ingreso también de esta lipasa sensible a hormonas. ¿Para qué? Para poder cortar o hidrolizar los ácidos grasos que están esterificados con el glicerol. Una vez que los ácidos grasos ya fueron hidrolizados, estos salen, se unen a albúmina y viajan hacia los diferentes tejidos. Por ejemplo, estos son miocitos, el músculo, y pueden ser beta oxidados, y una vez que se beta oxidan, bueno, van a el acetil-CoA básico de Krebs. Las coenzimas van a ir, las coenzimas reducidas van a ir a cadena de transporte de electrones y van a producir ATP. ¿Dudas, chicos? No entendido la última parte. La gota de grasa, digamos, este es el adipocito, ¿verdad? Ese es el tejido. Pero la gota de grasa es específicamente donde está el agrupamiento de triglicéridos, dentro del adipocito. ¿Ok? Nosotros vamos a tener gotas de grasa dentro de los adipocitos. Ellos tienen las reservas de triglicéridos, pero esos triglicéridos están en las gotas de grasa. Entonces, estamos en ayuno, disminuyen las concentraciones de insulina, aumentan las concentraciones de glucagón, se une a su receptor, que es un receptor G-alfa-S, y esto me permite, por medio de la transducción de señal, activarme la PKA, proteína quinasa A. La proteína quinasa A me va a fosforilar la lipasa sensible a hormonas, pero además me fosforila unas proteínas que están rodeando esa gota de grasa llamadas perilipinas. Si esas perilipinas no están fosforiladas, ellas están, digamos, rodeando la gota de grasa, pero al fosforilarlas se agrupan y permiten que haya un fácil ingreso de la lipasa sensible a hormonas al interior de la gota de grasa. La lipasa sensible a hormonas ingresa y permite que esos triglicéridos sean hidrolizados. ¿Okay? También se van a activar otras lipasas dentro de la gota de grasa y van a permitir, digamos, que ayuden o faciliten que esa hidrólisis de triglicéridos sea un poco más eficiente. Una vez que los triglicéridos son desesterificados, los ácidos grasos salen
el glicerol también sale, el glicerol iría al hígado, ¿verdad? Para que sea fosforilado por la glicerol quinasa. Y los ácidos grasos, ven aquí que los ácidos grasos ya están libres. Ven aquí cabeza, cola, cabeza, cola, cabeza, cola. No están pegados a un glicerol como acá, que lo que es una raya. Y ejemplificando el glicerol. ¿Okay? Los ácidos grasos salen, se unen a albúmina, que está en plasma, y ella les ayuda a movilizarse los diferentes tejidos. Por ejemplo, eso es un miocito, ¿verdad? Que es de músculo. Entonces, ahí depositan el ácido graso y ese ácido graso, bueno, se activa, entra la mitocondria en músculo y ocurre la beta-oxidación. Acuérdense que en beta-oxidación formamos FADH2, NADH y acetil-CoA. Y el acetil-CoA va a ir a ciclo de Krebs para formar más FADH2, NADH y ATP. Y las otras moléculas de FADH, bueno, todas en realidad, las de beta-oxidación en ciclo de Krebs, todas van a cadena de transporte de electrones y forman ATP. Entonces, así es como ese músculo, esa célula específicamente, obtiene ATP. ¿Okay? ¿Estamos? Ahora sí. Ok, perfecto. Otro metabolismo que puede ocurrir aquí dentro del adipocito es la gliceroneogénesis, que es la formación de glicerol a partir de moléculas precursoras como piruvato, aminoácido y lactato. ¿Okay? Entonces, no sería de la glucosa que se forma, sino de otros precursores. Entonces, estos precursores van a ser convertidos en oxalacetato por medio de la fosfonolpiruvato carboxiquinasa, se van a convertir en fosfonolpiruvato. De fosfonolpiruvato pasan a 2-fosfoglicerato, 3-fosfoglicerato, 1,3-bifosfoglicerato y finalmente a glicerol trifosfato. De este glicerol trifosfato se forma el dihidroxiacetona fosfato. Perdón, gliceraldehído trifosfato, del gliceraldehído trifosfato se me forma el dihidroxiacetona fosfato y luego el glicerol trifosfato. Y ya aquí tenemos, digamos, el glicerol trifosfato necesario para poder pegarle los 3 ácidos grasos y formar el triglicérido. ¿Okay? Ahora, de estos triglicéridos que nosotros tenemos aquí en el tejido adiposo, no el 100%, así estemos en ayuno, no el 100% es liberado a tejidos y ya. No. ¿Por qué? Porque si nos quedaríamos sin ninguna reserva. Nosotros siempre tenemos que tener una reserva. Entonces, hay una parte, aquí, bueno, la lipasa sensible a hormonas me hidroliza los triglicéridos en ácidos grasos libres y glicerol. El glicerol, ustedes ya me dijeron, sale y va al hígado. Y un 60% de esos ácidos grasos sale y va a los tejidos, según albúmina y va a los tejidos. Pero un 40% se vuelve a reesterificar. Y se vuelve a pegar al glicerol trifosfato para formar triglicéridos. Porque si no nos quedaríamos sin reserva completamente. Entonces no podemos perder una reserva del 100%. ¿Okay? Voy de nuevo. Este proceso de gliceroneogénesis puede ocurrir en tejido adiposo. Y es un proceso que permite formar un sustrato de glicerol trifosfato a partir de otras fuentes diferentes a la glucosa. ¿Como cuáles? Bueno, lactato, piruvato, aminoácidos. Estos 3 van a ser mis precursores para finalmente, por medio de la gliceroneogénesis, obtener glicerol trifosfato. Entonces se convierte en oxalacetato, la fosfonolpiruvato carboxiquinasa me convierte ese oxalacetato en fosfonolpiruvato. Ven que aquí gasta GTP, ven que es CAR. El fosfonolpiruvato se convierte en 2-fosfoglicerato. De 2-fosfoglicerato pasamos a 3-fosfoglicerato. De 3-fosfoglicerato a 1,3-bifosfoglicerato. Y ven aquí también que gastamos ATP. Y de 1,3-bifosfoglicerato podemos pasar a 3-fosfogliceraldehído, ¿ok? Y ven aquí que estamos gastando también NADH. Es caro, digamos, la gliceroneogénesis es cara. De 3 de gliceraldehído trifosfato pasamos a dihidroxiacetona fosfato, que ya es el intermediario que hemos visto anteriormente. Y acá también vamos a gastar NADH para formar glicerol trifosfato. Y simplemente a este glicerol trifosfato se le pegan los 3 ácidos grasos para formar triglicéridos. Ahora, por medio de la lipasa sensible a hormonas, cuando estamos en ayuno, él hizo activación, que ya la vimos anteriormente. El triglicérido va a ser desesterificado, o sea, se van a cortar y se van a liberar ácidos grasos. Y glicerol, el glicerol va al hígado,
para ser fosforilado por la glicerol quinasa. Y el ácido graso libre, el 60% sale según la albúmina y va a los diferentes tejidos para ser utilizado en beta-oxidación. El 40% se vuelve a pegar al glicerol dihidrotrifosfato para formar triglicéridos. ¿Por qué? Porque yo no puedo dejar el tejido adiposo completamente vacío. Ahora, este glicerol puede ser que vaya al hígado y se utilice para la síntesis de triglicéridos, o también puede entrar en gluconeogénesis, porque es una forma también de funcionar como sustrato para la síntesis de glucosa en momentos de ayuno, ¿verdad? ¿Dudas, chicos, de esto? Pues está claro. ¿Cómo vamos? Bueno, y ahora vamos a pasar a ver un par de hormonas que son también secretadas por el tejido adiposo. Uno siempre cree que el tejido adiposo solo secreta ácidos grasos, ¿verdad? O que almacena triglicéridos, pero él también puede secretar hormonas. Puede también ser un órgano endocrino, se le puede conocer como un órgano endocrino. Resulta ser que el tejido adiposo puede secretar una hormona llamada leptina y otra que se llama adiponectina. Vamos a ver primero la leptina. Esta leptina se va a secretar a medida que se van liberando triglicéridos del tejido adiposo. Y lo que ocurre es que esta leptina va a viajar al cerebro y se va a unir a un receptor que está en hipotálamo. Entonces, cuando la leptina se une a su receptor, que es un receptor JAK, me activa una señal de transducción que me estimula el cese de alimentación, señales anorexígenas, o sea, ya usted deje de comer porque ya usted ya está saciado, ya usted tiene suficiente ATP, ya puede parar, digamos, de alimentarse. Entonces, se creía que esta leptina podía tener, digamos, efectos beneficiosos en pacientes con obesidad. ¿Por qué? Porque uno dice, ok, esa leptina se une a su receptor JAK y, bueno, me activa una transducción de señal y el núcleo me estimula la transcripción de genes STAT. ¿Okay? Para que se me dé esa señal anorexígena. Pero ¿qué pasa en los pacientes que tienen obesidad? En pacientes que tienen obesidad se cree, porque se intentó utilizar la leptina y no funcionó, que pueden tener resistencia a la leptina. Entonces, aunque la leptina se une al receptor, no se da la activación de los STAT, o que hay una desensibilización de estos receptores, de forma tal que aunque la leptina se une al receptor, entonces no se activa la señal y no se puede, digamos, no hay esa señal anorexígena. Por otro lado, también se cree, porque se sabe que por medio de esa transducción no solo se activan los STAT, sino que también se pueden activar genes SOX-S3, que son antagonistas de los STAT. Entonces, si tal vez se le suministra demasiada leptina a un paciente con obesidad, no solamente se me van a activar los STAT, sino también los SOX-S3. Y estos SOX-S3 lo que van a hacer es inhibirme la actividad de los STAT. Entonces no me va a generar la activación de esas moléculas anorexígenas y no van a tener ese estímulo de saciedad o esa respuesta de saciedad. ¿Dudas, chicos, de esto? ¿Qué era PEP? Fosfonol-piruvato. Fosfonol-piruvato. Es que está en inglés. Piruvato. ¿Dudas, chicos, de lo de la leptina? Bueno, y la otra hormona que también se puede secretar es la adiponectina. Esta es la que se secreta mayormente en adipocito y a medida que el adipocito crece, el adipocito puede crecer porque aumentan las reservas de triglicéridos. Y a medida que el adipocito crece, la secreción de adiponectina se va a ver reducida. ¿Okay? En pacientes con sobrepeso,
se cree que podría ser que tienen estos adipocitos un poco más llenos, digamos, de triglicéridos, de reservas de triglicéridos y por lo tanto un agrandamiento de los adipocitos. ¿Cómo funcionan esta adiponectina? Esta adiponectina, que es secretada por tejido adiposo, se va a unir a receptores de músculo y de hígado, que son receptores adipo R1 y adipo R2. Cuando se une a sus receptores adipo R1 en músculo, lo que hace es que me estimula o me aumenta la oxidación de ácidos grasos y también el uso de la glucosa. ¿Okay? Entonces esto me estimula que haya mayor metabolismo de ácidos grasos y de glucosa. En el hígado me va a estimular una disminución de gluconeogénesis, una disminución de oxidación de ácidos grasos y me aumenta la sensibilidad a la insulina también. Entonces, ellos me pueden activar por medio de estas uniones de la adiponectina, los diferentes receptores, adipo R1 o adipo R2, me pueden activar receptores PPAR alfa y mejorarme esa oxidación de ácidos grasos y glucosa, bueno, en músculo y en hígado. En realidad es en los dos. Esta flechita no está correcta, tiene que ir para arriba. Les voy a decir por qué, porque esa foto la saqué de un artículo y creo que esta parte seguramente estaban explicando que en hígado no funcionaba adecuadamente. Pero sí, la idea es que aumente la oxidación de grasas en ambos tejidos, tanto hígado como músculo, y el músculo además también me aumenta la captación de glucosa. Entonces, parece que el músculo esquelético gasta mucho, ¿verdad? Entonces, si mejora su captación de glucosa, se va a estar metabolizando y reduce los niveles de glucosa en sangre. Y esto me mejora, digamos, o me disminuye la posibilidad de llegar a tener, digamos, un aumento de glicemia, digamos, a niveles de prediabetes o diabetes. ¿Okay? ¿Dudas de eso, chicos? Todo bien, dicen por ahí, bueno. Cualquier cosa me devuelve. Y en cuanto a la resistencia a la insulina, estos PPAR que pueden ser activados por esta adiponectina, bueno, podría ser que, acuérdense que si nosotros tenemos un aumento de glicemia en sangre elevada y también de ácidos grasos elevada, en glicemia, digamos, altas concentraciones de glucosa y ácidos grasos en circulación, podría ser que presentemos una resistencia a la insulina. Entonces puede ser que no se está metabolizando adecuadamente esa glucosa. Podría ser también que haya una deficiencia de las perilipinas en el caso del tejido adiposo y que también por eso no se esté metabolizando adecuadamente esos triglicéridos, o que más bien se esté metabolizando en aumento, que estén saliendo muchos triglicéridos del tejido adiposo y no solamente no se está regulando, digamos, que se mantengan dentro del tejido adiposo. Y esto se ha visto, digamos, en pacientes con obesidad, que puede ser que presenten una resistencia a la insulina, porque usualmente tienen aumentos de glucosa en glicemia y también aumentos de ácidos grasos en glicemia. Entonces, lo que se ha planteado o se ha sugerido es el uso de esos medicamentos, tiazolidinediona. O sea, esos medicamentos que lo que hacen es que se unen a los PPAR y me aumentan que exista una mayor liberación de adiponectina por parte del tejido adiposo. Y una vez que se libera la adiponectina por parte del tejido adiposo, va a ir a hígado y a músculo para que haya un mayor uso de ácidos grasos y de glicemia en sangre, o sea, un mayor metabolismo de ambas. Y esto ayuda a reducir, digamos, esos índices de glicemia y de ácidos grasos en circulación. ¿Preguntas, chicos? Nada, no hay dudas, chicos, ya están cansados. Bueno, ya casi terminamos. Ahora vamos a ver la regulación de cosas que ya hemos venido viendo a lo largo de todo el capítulo, digamos, de metabolismo de lípidos. Entonces, eso es como más repaso.
Bueno, eso sí, ya ustedes saben que si nosotros metabolizamos ácidos grasos podemos obtener muchísima más energía que en el caso de los glúcidos o los carbohidratos. Adipo R1 y adipo R2. Adipo R1 es el que se va a estar expresando en hígado. Bueno, y adipo R1 es el que se va a estar expresando en músculo. Entonces, cuando la adiponectina se une a estos receptores, en músculo me estimula un aumento en la captación de glucosa y de oxidación de grasas o de ácidos grasos. Y en el hígado me aumenta la oxidación de ácidos grasos. ¿Okay? Eso era lo que lo que me interesa, digamos, que se lleven de acá. Y eso simplemente para que vean que por medio de este tipo de medicamentos, cuando se unen algunos de los receptores en PEP-PAR, me estimulan que haya una mayor captación también de adiponectina, digamos, en músculo y en hígado, y me facilite o me reduzca los niveles de glicemia y ácidos grasos. Sí, en diabetes se podría ayudar, se podría, digamos, utilizar también. Podría ayudar a la diabetes, sí, efectivamente. Ok, entonces, estaba en que de los ácidos grasos obtenemos mayor energía que si utilizamos carbohidratos o proteínas, ¿verdad? Eh, hormonas que me van a estimular la lipólisis o en el caso también, bueno, lipólisis en tejido adiposo, adrenalina y glucagón cuando estamos en ayuno, ¿verdad? Y bueno, hormonas que me estimularían más bien la lipogénesis, la insulina cuando estamos post ingesta. Ahora, aquí estamos en beta-oxidación. Estamos en beta-oxidación de ácidos grasos. Dijimos que para beta-oxidar íbamos a estar en ayuno, ¿verdad? Cuando estamos en ayuno estamos beta-oxidando ácidos grasos. Si nosotros estamos con ingesta, vamos a estar sintetizando ácidos grasos. Entonces, el acil-CoA, o sea, la grasa activa, el ácido graso activo, puede oxidarse o sintetizarse, ¿verdad? Dependiendo de la condición en la que nosotros estemos. Si nosotros más bien acabamos de comer, o sea, post ingesta, vamos a tener un balance energético positivo, o sea, vamos a tener ATP, ¿verdad? Ahora, ¿por qué vamos a sintetizar? Bueno, significa que la acetil-CoA carboxilasa, que me permite la conversión de acetil-CoA a malonil-CoA, va a estar activa. Entonces, voy a tener malonil-CoA. Y el malonil-CoA me inhibe la CPT1, que era la carnitina aciltransferasa 1 o carnitina palmitoiltransferasa 1, que era más específica. Entonces, no permite que haya beta-oxidación. Si yo más bien tengo un balance energético negativo, o sea, tengo poco ATP, voy a oxidar. Entonces, la acetil-CoA carboxilasa, que me permitía la conversión de acetil-CoA en malonil-CoA, va a estar inhibida. Y esta CPT1 va a estar activa para que se dé beta-oxidación. ¿Qué otra cosa me puede a mí inhibir síntesis? Si yo tengo demasiado NADH, como el NADH se traduce digamos, el NADH se traduce en ATP, ¿verdad? Pero mi NADH, yo lo puedo obtener por medio de beta-oxidación. Entonces, si tengo mucho NADH, se me va a inhibir beta-oxidación. También si tengo mucho acetil-CoA, se me va a inhibir beta-oxidación. ¿Por qué? Porque quiere decir que yo beta-oxidé suficiente para aumentar mis niveles de NADH, acetil-CoA y ATP. Entonces, específicamente la NADH me va a inhibir esta enzima hidroxiacil-CoA deshidrogenasa. Y específicamente la acetil-CoA me va a inhibir la tiolasa, que es la última enzima que participa en el proceso de beta-oxidación. ¿Ok? Entonces, esto también puede ser, digamos, un retrocontrol por producto, o sea, una retroalimentación. Ahora, cuando yo más bien estoy en síntesis, porque estoy post-ingesta, acuérdense que la acetil-CoA carboxilasa, si yo tengo alto citrato, se me va a activar. También se me puede activar por fosforilación y se me inhibía por palmitoil-CoA, ¿verdad? Yo tenía mucho palmitoil-CoA, que es el producto, se me inhibe la acetil-CoA carboxilasa. La citrato liasa
se va a expresar también más post ingesta, porque entonces la insulina me va a estimular que esta enzima se exprese mayormente. ¿Okay? Acuérdense que lo que ocurría es que el citrato se corta en oxalacetato y acetil-CoA. Y el acetil-CoA por la acetil-CoA carboxilasa se convierte en malonil y luego entramos a el complejo de ácidos grasos sin tasa y formamos palmitoil-CoA. Ahora, si yo más bien estoy en ayuno, voy a estar secretando glucagón y podría estar secretando epinefrina, lo que les había contado el otro día, que si uno está como en etapa de peligro, ustedes van caminando por la calle y no saben si alguien los está persiguiendo o no, uno empieza como más bien a liberar epinefrina o adrenalina. Esto también me va a inhibir la acetil-CoA carboxilasa. Ambas, glucagón y epinefrina, me pueden inhibir acetil-CoA carboxilasa. Entonces me inhiben la síntesis, ¿verdad? Esto es principalmente por medio de estimular la quinasa que me fosforila esta acetil-CoA carboxilasa. Entonces me activan la pKa y se me inhibe la acetil-CoA carboxilasa. Entonces no hay síntesis de palmitato. Porque si estamos en ayuno, no vamos a estar gastando el acetil-CoA que tenemos para poder estar sintetizando palmitoil-CoA, más bien es acetil. Va a ir a ciclo de Krebs para producir NADH, FADH2 y ATP. Y si estamos en etapa de que nos están persiguiendo y estamos en peligro, nosotros más bien ocupamos tener todo disponible, todos nuestros sustratos disponibles para correr y sobrevivir. Entonces no vamos a estar en síntesis, más bien vamos a estar, tenemos la vía de síntesis inhibida para estar preparados para que en el momento que usted ocupe correr, tener energía ATP inmediata. ¿Ok? Entonces no vamos a estar en síntesis, sino vamos a estar en beta-oxidación. ¿Dudas hasta aquí, chicos? Sé que ya voy un poco más rápido, pero es que ya todavía me falta un poco de la clase y ya casi se termina el tiempo de la clase. ¿Dudas, chicos? Bueno, y esto no es nada nuevo, ¿verdad? Ya lo hemos visto un montón de veces. Bueno, esto ahí. En el caso de la síntesis de triglicéridos, se va a dar principalmente en hígado, en tejido adiposo también se va a dar, pero en menos proporción, y podría darse también en intestino delgado. Y principalmente su síntesis se va a dar cuando hay consumo en exceso, ya sea de carbohidratos o de proteínas. En realidad es cuando hay un excesivo consumo de calorías. Lo que pasa es que uno siempre consume más carbohidratos de lo que debería, ¿verdad? Entonces, el exceso, una parte va a ir a la síntesis de glucógeno, pero el exceso va a empezar a permitir que haya ese exceso de citrato en mitocondria y bueno, sale, ¿verdad? Sale para poder entonces estimular la síntesis de ácidos grasos que posteriormente se pueden almacenar en triglicéridos en hígado o pueden también, cuando son hidrolizados, las lipoproteínas son hidrolizadas en el endotelio vascular, pueden ir al tejido adiposo y entonces ensamblarse también en forma de triglicéridos. Entonces, este exceso de calorías me aumenta la acetil-CoA y esa acetil-CoA me estimula o me aumenta la síntesis de citrato dentro de la mitocondria y es cuando empieza a salir. La insulina siempre me va a estimular la lipogénesis, o sea, la síntesis, ¿verdad? Y el glucagón más bien me va a estimular la hidrólisis o la oxidación. Entonces, en este caso, la insulina lo que hace es activarme la fosfatasa. ¿Se acuerdan que la fosfatasa me desfosforila la acetil-CoA carboxilasa para que entonces pueda existir síntesis de palmitato? Y una vez que ya tenemos el palmitato se activa a palmitoil-CoA y se almacena, se pega, digamos, al glicerol trifosfato y se almacena bueno, se sintetiza en hígado. Si se sintetiza en hígado, se empaquetan lipoproteínas para que salgan a los diferentes tejidos. Y si se almacena, si esos ácidos grasos van a tejido adiposo, se almacenan en forma de triglicéridos. Entonces, cuando las VLDL o los kilomicrones, las IDL, pasan por la lipoproteína y lipasa, los ácidos grasos van a tejido adiposo y se pegan al glicerol trifosfato y entonces se almacenan en forma de triglicéridos para tener la reserva para después. Creo que esta es la última. Y finalmente, en el metabolismo de colesterol, nosotros habíamos visto que nuestra enzima,
que nuestra enzima limitante iba a ser la HMG-CoA reductasa, ¿verdad? Igual, si ustedes acaban de comer, tienen altas concentraciones de insulina, secreción de insulina, se me va a estimular o se me va a activar la HMG-CoA reductasa. Y esa HMG-CoA reductasa me estimula la síntesis de mevalonate. Si nosotros estamos en ayuno, no vamos a estar sintetizando colesterol endógeno. Acuérdense que es muy caro. Entonces se sintetiza o se secreta glucagón y se me inhibe la activación de la HMG-CoA reductasa. ¿Qué otra enzima se puede regular acá? Bueno, la CAT, ¿verdad? Que es la enzima que se encarga de esterificar el colesterol libre. Entonces, yo tengo mucho colesterol libre, la CAT va a estar activa para que se me esterifique el colesterol, porque acuérdense que el mayor porcentaje de colesterol va a estar esterificado y el menor va a estar, digamos, como colesterol libre. Otra cosa que me puede a mí inhibir el colesterol, la síntesis endógena de colesterol es el LDL. ¿Se acuerdan que se te llama muchísimo LDL, colesterol LDL, y se saturaban los receptores? Entonces empezaban a quedar, digamos, se aumentaban los LDLs en sangre y se podían oxidar. Entonces también, al bloquearse los receptores de LDL, pues también se inhibe, digamos, la síntesis intracelular de colesterol. ¿Ok? Bueno, esto ya lo habíamos visto, que si teníamos bajo colesterol, se aumentaba la transcripción de la HMG-CoA reductasa. Si estaba alto, más bien se inhibía que se diera su traducción. Que el mismo colesterol y otros esteroles podían estimular que se diera un corte, esa con una proteólisis de la HMG-CoA reductasa y se degradara. Y que ella también podía ser regulada por medio de fosforilación, principalmente por esas enzimas, insulina, glucagón. Entonces, si el glucagón se está secretando, me estimula que se dé la fosforilación de esta enzima, la HMG-CoA reductasa, y se inhiba. Y si más bien la insulina de la que se está secretando, ella se desfosforila y se activa. Eso lo vimos cuando vimos metabolismo de colesterol. ¿Se acuerdan? Que eran tres dibujitos, A, B y C, que yo les dije, puede ser por regulación por transcripción, regulación por proteólisis y regulación por unión covalente, que era la fosforilación y la desfosforilación. Y esa sería la clase, chicos. ¿Dudas? Ahora sí, pregúntenme todo lo que me quieran preguntar. Si ocupan que me devuelva, lo devolvemos. Todo súper claro, dice María Laura. Bueno, es que estaba preocupada porque sentí que iba muy rápido. Yo sé que esto ya lo hemos visto muchas veces a lo largo de la clase, bueno, de la semana. Pero igual, digamos, si alguien se había quedado ahí perdido. Ok, la insulina lo que me estimula es que se active una fosfatasa. La fosfatasa, si esta HMG está fosforilada, está inactiva. Entonces la insulina me estimula la fosfatasa, ella le quita el fosfato a la HMG-CoA reductasa y la activa. Es igual que como en el caso de la acetil-CoA carboxilasa. La insulina me estimula la expresión de la fosfatasa para que me la desfosforile y me la active. A usted le toca, vamos a ver, voy Cristina, dame un momento, nada más voy a subir un toquecito para ver si hay alguna otra pregunta que se me haya quedado perdido. Ok, me pregunta Cristina que es sobre las exposiciones. A usted le toca anemia de la inflamación, pero ¿cuándo le toca esa exposición? ¿Esta semana? Cristina, le toca jueves, viernes. Ese tema es con el profe Luis, porque él es toda la parte de hierro y toda la parte de metabolismo de hemoglobina, y eso es del profe Luis. Escríbale un correo al profe Luis, yo estoy segura que el profe Luis le va a contestar, porque realmente no sé qué tanto quiere él que profundicen en el artículo que les envió. Igual yo le voy a poner a él un mensaje para decirle que usted me hizo la consulta, pero sí escríbale, porque sí, la idea es que los artículos sean como ejemplo de lo que ya nosotros hemos ido dando en clase. De hecho, exponen conmigo vitamina D y COVID, digamos, para que hagamos un poco la relación con el COVID, pero ya vitamina D la vimos.
van a exponer ácidos grasos omega 3, omega 6 y esfingolípidos y lipoproteínas, esfingolípidos y lipo, perdón, y lípidos de membrana, si no me equivoco, fosfolípidos y esfingolípidos el jueves, pero esa clase nosotros la vemos mañana. Entonces ya con eso terminan como de, bueno, igual ya hemos visto un poco de eso cuando vimos introducción a los lípidos. Pero esa clase la terminan, digamos, de complementar mañana. Pero esto del hierro sí me parece raro porque no hay más clases, digamos. Terminamos el viernes conmigo. Entonces tendría que ser como de un tema que viene, no sé, las siguientes semanas. Escríbale al doctor a ver qué le dice. Yo estoy segura que él le va a contestar, digamos, para resolver. Sí, pregúntele a él porque ese tema es de él. Bueno, chicos, si no hay preguntas, entonces estaríamos y nos veríamos mañana para ver ecosanoides y metabolismo de lípidos y, bueno, de fosfolípidos y esfingolípidos. Bueno, con gusto, que estén bien. Y entonces voy a dar por finalizada la sesión. Igual cualquier cosa me pueden poner un correo, yo con mucho gusto les contesto. Igualmente que tengan bonito día. Voy a dar por finalizado aquí. Nos vemos mañana. Chao.